Desde que empecé mi carrera de arquitecto, siempre había soñado con restaurar una casa antigua. Cuando encontré la casa de la colina, sentí que mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. La fachada estaba desgastada, cubierta de densa vegetación, pero vi en ella un potencial incomparable. El pequeño pueblo de España parecía perfecto, a pesar de las leyendas sobre prácticas satánicas que rodeaban la propiedad. No hice caso de las historias y seguí adelante con la compra. Cuando entré en la casa por primera vez, un escalofrío me recorrió la espalda. La madera crujía bajo mis pies y el aire estaba cargado de olor a moho y abandono. Sin embargo, mi entusiasmo por la restauración era mayor que cualquier incomodidad. Podía visualizar cada detalle que convertiría el lugar en mi hogar. Las paredes descoloridas, las ventanas rotas y los muebles polvorientos no eran más que obstáculos que estaba dispuesta a superar. Mientras exploraba las habitaciones, sentí una extraña presencia. Era como si la casa observara mis movimientos, pero lo atribuía a mi imaginación. Al fin y al cabo, era una casa antigua, llena de historias y secretos. A cada paso que daba, la sensación de que me observaban se intensificaba, pero me negué a dejar que el miedo me abrumara. Estaba decidida a transformar aquel lugar en algo hermoso y acogedor. A pesar de todas las advertencias y de la incomodidad inicial, continué con mis planes. Creía que, con trabajo y dedicación, podría restaurar la belleza oculta de la casa. Cada ladrillo, cada pieza de madera, cada detalle arquitectónico. Todo sería restaurado con esmero. Estaba cegada por mi entusiasmo y no me di cuenta de que la casa tenía otros planes para mí. La primera noche en la casa, sentí emoción mezclada con aprensión. Cada rincón parecía susurrar secretos antiguos. El viento silbaba a través de los huecos de las ventanas, evocando un lamento lejano. Cuando me acomodé en el sillón del salón, empezaron los ruidos. Al principio eran suaves, como el crujido de la madera vieja, pero luego un sonido más pesado resonó por el pasillo, como si algo se moviera en el sótano. Intenté convencerme de que solo eran animales o la estructura envejecida, pero la sensación de ser observada era constante, una presencia invisible que me seguía con ojos insidiosos. A cada paso que daba, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Me tumbé en la cama, intentando ignorar la creciente incomodidad. El silencio de la noche se veía interrumpido por chasquidos y murmullos inaudibles. Mi sueño era fragmentado, lleno de sueños inquietantes. En uno de ellos, vi sombras que danzaban alrededor de una llama pálida, sus rostros indistinguibles. Me desperté sobresaltada, con un sudor frío. La oscuridad de la habitación parecía más densa, casi palpable. Tuve la impresión de ver moverse una sombra por el rabillo del ojo, pero cuando miré directamente, no había nada. El miedo se apoderó de mi mente, pero me negué a ceder. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. La débil luz de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. Cada sorbo de agua me parecía un esfuerzo por anclarme en la realidad. Volví a mi habitación, decidida a ignorar los ruidos e irme a dormir. Pero al acostarme de nuevo, oí un sonido distinto. Pasos lentos y arrastrados procedentes del sótano. Cerré los ojos con fuerza, esperando que el cansancio me venciera. Sin embargo, los ruidos continuaron implacables cada vez más cerca. El miedo se me hizo un nudo en el estómago, pero me obligué a permanecer quieta. Finalmente, volvió a reinar el silencio, pero la paz no llegó. La sensación de ser observada persistía, como si las paredes y las sombras fueran cómplices de un secreto que yo desconocía. El cansancio mental y físico acabó por vencerme, y caí en un sueño intranquilo, lleno de sueños fragmentados y visiones perturbadoras. La primera noche en la casa fue un oscuro preludio de lo que estaba por venir, una advertencia silenciosa de que aquel lugar albergaba horrores incomprensibles. Al examinarla más de cerca, mi corazón se aceleró cuando encontré un pasadizo secreto en el sótano. El aire era pesado, como si cada respiración fuera una lucha contra algo invisible. Sin saber qué esperar, me aventuré por aquel pasillo estrecho y oscuro, sintiendo que cada paso resonaba como un tambor en mis oídos. La cámara oculta que descubrí era sofocante, con un olor a humedad y podredumbre que parecía llenar mis pulmones de desesperación.
En el centro de la habitación había un altar demoníaco, cubierto de símbolos satánicos y velas apagadas. La visión me paralizó y mi cuerpo tembló mientras mis ojos intentaban captar cada detalle macabro. Era como si las paredes susurraran secretos ancestrales y la oscuridad que me rodeaba cobrara vida propia. No podía evitar la sensación de que algo allí era consciente de mi presencia, observando cada uno de mis movimientos. Junto al altar, me llamó la atención un viejo diario. Lo cogí con manos temblorosas, la cubierta de cuero desgastada y las páginas amarilleadas por el tiempo. El diario pertenecía al antiguo propietario, don Alejandro, y detallaba oscuros rituales llevados a cabo en la casa. Las palabras escritas en él eran de un terror indescriptible. Hablaban de sacrificios humanos e invocaciones a entidades malignas. Cada página que leía parecía robarme un trozo de cordura, hundiéndome más profundamente en un abismo de miedo e incertidumbre. Las descripciones de los rituales eran tan vívidas que casi podía oír los gritos y sentir el calor de las velas encendidas. La sensación de ser observada se intensificó y empecé a sentir una presencia fría y opresiva a mi alrededor. El altar parecía palpitar con una energía maligna, y cada símbolo grabado en él parecía mirarme directamente, penetrando en mi alma. El diario también mencionaba misteriosas desapariciones en la zona, todas relacionadas con la casa. Mi corazón latía con fuerza mientras procesaba esta información, y la realidad de mi situación se hacía cada vez más evidente. Me enfrentaba a fuerzas que escapaban a mi comprensión, y la casa que tanto me había encantado parecía ahora una trampa mortal. El descubrimiento de este altar y del diario me dejaron en un estado de alerta constante. Cada sombra parecía moverse, cada ruido una advertencia de que algo estaba a punto de ocurrir. La casa, que al principio había parecido un proyecto apasionante, se estaba convirtiendo ahora en una pesadilla viviente, y sentía que cada decisión que tomaba me acercaba más al abismo. El terror se convirtió en una presencia constante, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Tras el descubrimiento del altar, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. En las noches que siguieron, empecé a tener visiones inquietantes. En mis sueños, aparecían figuras encapuchadas que llevaban a cabo sacrificios humanos. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, sintiendo una presencia maligna junto a mí. Durante el día, los objetos de la casa se movían solos, las sillas se movían, las puertas se cerraban de golpe. Por los pasillos resonaban susurros extraños, palabras que no entendía, pero que me infundían un profundo miedo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que una mano helada me tocaba el hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observada era constante, como si unos ojos invisibles estuvieran sobre mí. Mis pesadillas no me dejaban en paz. Veía las mismas figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en las sombras, sus ojos brillantes de malicia. Me despertaba gritando, con la sensación de que algo intentaba comunicarse conmigo. Cada noche, los susurros eran más fuertes, más insistentes. Eran voces diferentes, algunas suplicantes, otras amenazadoras. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se arrastraban y apenas podía distinguir entre el día y la noche. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de terror y desesperación. Cada intento de ignorar los acontecimientos solo parecía intensificarlos. La casa parecía viva, respirando conmigo, alimentándose de mi miedo. Las pesadillas se hicieron más vívidas. Veía caras distorsionadas, ojos llenos de odio. Sentía manos invisibles que me apretaban el cuello, intentando asfixiarme. En uno de estos sueños, me llevaron de nuevo al sótano. El altar estaba cubierto de sangre fresca y las figuras encapuchadas cantaban en un idioma desconocido. Me desperté gritando, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Las visiones empezaron a invadir mi mente, incluso durante el día. Veía sombras que se movían por las esquinas de la casa, figuras oscuras que desaparecían cuando intentaba concentrarme en ellas. Cada vez sentía más que algo o alguien intentaba volverme loca. La casa, que antes me había parecido un refugio, era ahora una oscura prisión. Estaba sola,
rodeada de fuerzas que no comprendía y que parecían decididas a destruirme. La tensión crecía a cada momento y sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Tomé la decisión de investigar el pasado de la casa después de tantas noches sin dormir. Necesitaba comprender qué ocurría allí, qué había dejado esa energía maligna impregnada en las paredes. Empecé a rebuscar en los viejos archivos de la biblioteca municipal. Las historias sobre don Alejandro eran aterradoras. Dirigía una secta satánica que realizaba oscuros rituales en la casa. Las historias de misteriosas desapariciones en la región estaban todas relacionadas con aquella siniestra morada. Descubrí que don Alejandro era un hombre carismático y manipulador. Atraía a sus seguidores con promesas de poder y conocimientos ocultos. Los desaparecidos eran en realidad víctimas de sacrificios en sus macabros rituales. La idea de que se hubieran cobrado tantas vidas allí, donde yo vivía ahora, me llenaba de horror. Con cada nuevo descubrimiento, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si los ojos de los sacrificados siguieran fijos en mí, esperando justicia. Encontré un viejo periódico con un titular sobre una importante investigación policial en la casa. Los detalles eran vagos, pero sugerían que las autoridades nunca habían podido probar nada contra don Alejandro. Murió misteriosamente poco después, y la casa permaneció abandonada durante décadas. Sentía que estaba entrando en contacto con fuerzas que escapaban a mi comprensión. Cada nuevo dato aumentaba mi ansiedad y mi miedo. Las sombras parecían más oscuras, los susurros más fuertes. Mi estado psicológico empezó a deteriorarse. El sonido de los pasos, los susurros y las visiones de figuras encapuchadas me perseguían constantemente. Empecé a cuestionarme mi propia cordura. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí, y supe que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que creía. El peso del pasado de la casa me aplastaba y no veía ninguna salida. Las noches se volvieron insoportables. Las pesadillas sobre rituales y sacrificios humanos me atormentaban. Veía a don Alejandro en mis sueños, dirigiendo a su secta en macabras celebraciones. La idea de que de algún modo pudiera seguir presente en la casa me aterrorizaba. Estaba atrapada en un ciclo interminable de miedo y desesperación, y cada día que pasaba sentía que perdía un poco más de mí misma. El pasado de aquella casa me consumía, y no sabía si podría escapar de aquella oscuridad. Cada día, la situación en la casa se hacía más insoportable. Las manifestaciones sobrenaturales que antes habían sido sutiles, ahora eran imposibles de ignorar. Aparecieron marcas de garras en las paredes de mi habitación, como si algo monstruoso intentara entrar. Gritos de agonía resonaban por los pasillos, procedentes de las profundidades de la casa, y sentí una desesperación creciente. Intenté varias veces salir de la casa, pero de algún modo siempre acababa volviendo allí. Era como si la propia casa manipulara mi percepción y mis movimientos. Conducía hasta la entrada del pueblo, pero inexplicablemente volvía a encontrarme aparcando delante de la casa. En cuanto cruzaba el umbral, sentía que una fuerza invisible tiraba de mí hacia el interior. Empecé a evitar el sueño, temiendo las pesadillas que me esperaban. Las visiones de figuras encapuchadas y rituales macabros se hicieron más vívidas. Veía a don Alejandro en mis sueños, dirigiendo ceremonias oscuras, con los ojos brillantes de una maldad indescriptible. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y me daba cuenta de que los susurros no se limitaban al sueño, sino que me seguían durante todo el día. La casa parecía viva, respirando maldad y desesperación. Incluso el aire se volvió pesado y sofocante, como si lo filtrara una presencia maligna. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y el suelo crujía bajo mis pies, como si la casa se riera de mi impotencia. Con cada intento de investigar o comprender lo que ocurría, sentía que se me escapaba la cordura. El peor momento fue cuando, al despertarme una noche, encontré marcas de garras en mi propio cuerpo. No recordaba nada, pero el dolor era real, al igual que la sangre que manchaba mis sábanas. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no solo me perseguía, sino que intentaba destruirme. Estaba sola, atrapada en una trampa invisible y mortal, sin saber cómo escapar. La casa se había convertido en mi prisión, y cada día que pasaba sentía que estaba más cerca de perder completamente la cordura.
Las fuerzas que habitaban aquel lugar eran poderosas y despiadadas, y yo no era más que un peón en su cruel juego. La desesperación se apoderó de mí, y la esperanza de encontrar una salida se hizo más lejana. Aquella noche, el viento aullaba como un lamento desesperado. Me despertó un grito que parecía desgarrar la oscuridad. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba a tientas en la oscuridad, intentando calmar mi respiración. Descendí al sótano, impulsada por una sensación de pavor. A cada paso, la temperatura descendía y un olor metálico a sangre fresca impregnaba el aire. Cuando llegué al altar, la visión me paralizó. La sangre goteaba perezosamente por los bordes, formando charcos en el suelo frío y húmedo. Figuras sombrías danzaban en las sombras. Sus ojos brillaban como carbones al rojo vivo. Me sentía al borde de la locura, incapaz de distinguir lo real de lo imaginario. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y los susurros, antes lejanos, eran ahora gritos ensordecedores en mi mente. Cada sombra parecía tener vida propia, moviéndose con una malevolencia que me helaba hasta los huesos. Mi cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de un miedo primario que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Sentí que algo o alguien me observaba, analizando mis movimientos, alimentándose de mi terror. El altar parecía latir como un corazón negro, emanando una energía que me hacía arder la piel. Las figuras sombrías se acercaron, con los rostros ocultos por capuchas, pero sus ojos, aquellos ojos eran ventanas al abismo. Sentí que si miraba demasiado tiempo, perdería la cordura para siempre. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis piernas eran como raíces, pegadas al suelo. El tiempo parecía alargarse, cada segundo una eternidad de agonía. Mis visiones se intensificaron. Vi destellos de rituales sangrientos, sacrificios humanos, y oí los gritos de las víctimas que resonaban en el sótano. Las figuras encapuchadas entonaban cánticos impíos. Sus voces eran una cacofonía de desesperación y maldad. Mi cuerpo, exhausto y tembloroso, no pudo aguantar más. Caí de rodillas, sintiendo el frío del suelo contra mi piel. Las sombras me envolvieron, susurrándome horribles secretos que me helaron la sangre. Sabía que estaba al borde del colapso, mi mente a punto de romperse en 1000 pedazos. El altar, aquel monumento de pura maldad, parecía llamarme, hipnotizarme. Sentí que una fuerza invisible me acercaba, como si quisiera consumir mi alma. La sangre del altar parecía formar patrones, símbolos que no comprendía, pero que me infundían un profundo temor. Cada gota de sudor que caía de mi rostro parecía evaporarse en el suelo helado, mientras mi visión empezaba a nublarse. Sentía que si no luchaba, me engulliría un abismo sin fin, un ciclo interminable de terror y desesperación. En ese momento, me di cuenta de que estaba a merced de fuerzas que escapaban a mi comprensión. La casa, el altar, las figuras sombrías, todo parecía conspirar contra mí. Un juego macabro en el que yo solo era una pieza. El grito que me había despertado aún resonaba en mis oídos, un recordatorio constante de que aquella noche había cruzado una línea invisible, una línea que separaba el mundo de los vivos del reino de las pesadillas, y ahora estaba atrapada, sin saber si alguna vez podría escapar de este oscuro infierno. La decisión de destruir el altar se tomó en un momento de profunda desesperación. Cada noche parecía más larga y cruel. Sentía que la casa estaba agotando mi cordura. Cogí el mazo con manos temblorosas, resonando en mi interior la esperanza de que demoliendo aquel altar podría escapar por fin de aquel infierno. Cuando entré en la cámara oculta, el aire parecía aún más pesado, casi sofocante. Con cada golpe que daba, una fuerza invisible me lanzaba contra las paredes. Era como si la casa estuviera viva, reaccionando a mi intento de liberarme. Sentí un dolor punzante que me recorría el cuerpo, como si unas garras invisibles me estuvieran desgarrando la carne. El miedo y el dolor se mezclaron, creando una sensación de pánico absoluto. Mis gritos resonaban en la cámara, pero la casa los amortiguaba, como si quisiera acallar mi desesperación. Mis intentos fueron en vano. Cada vez que me levantaba para golpear de nuevo el altar, la fuerza invisible me derribaba con más violencia. Mi cuerpo se cubrió de magulladuras y el dolor se hizo insoportable. La sensación de impotencia crecía por momentos. El altar parecía burlarse de mí, intacto e imponente,
como un guardián de las tinieblas. El tiempo parecía distorsionarse. Ya no sabía cuántas horas o días habían pasado desde que comencé mi intento desesperado. La sensación de fracaso se instaló en lo más profundo de mi mente. Mis pensamientos eran confusos, la línea entre la realidad y la alucinación cada vez más borrosa. En un último esfuerzo, reuní todas mis fuerzas y di un golpe final contra el altar. La fuerza invisible me arrojó con una violencia indescriptible, haciendo que mi cabeza se golpeara con fuerza contra la pared. El dolor fue intenso y, por un momento, todo se oscureció. Cuando recobré el conocimiento, estaba en el suelo, incapaz de moverme. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera atado por cadenas invisibles. La cámara estaba en silencio, salvo por los susurros que parecían provenir de las paredes, susurros que se burlaban de mi debilidad, que me recordaban mi fracaso. El altar permanecía allí, imponente, como un símbolo de mi derrota. Entonces comprendí que escapar de aquella casa no sería posible. La fuerza que la habitaba era mucho más poderosa de lo que podía imaginar. La sensación de estar atrapado, tanto física como mentalmente, era abrumadora. La casa había vencido. Ya no podía distinguir el día de la noche. La sensación de estar perdido en un abismo sin fin era constante. Las figuras encapuchadas, siempre a mi alrededor, parecían reírse de mi desesperación, susurrando horribles secretos que corroían mi cordura. Vi a don Alejandro, el antiguo propietario, como si estuviera vivo, realizando macabros rituales con otros miembros de la secta. Bailaban alrededor del altar, con los rostros ocultos por las sombras, mientras yo intentaba en vano comprender lo que ocurría. Mi mente estaba fragmentada. A veces me veía en el sótano, observándolo todo como un espectador impotente. Otras veces, estaba de nuevo en mi habitación, rodeada de voces que no dejaban de atormentarme. Los susurros eran incesantes, como un zumbido que penetraba en mi cerebro. Sabía que estaba atrapada en un ciclo interminable de terror, incapaz de escapar o encontrar alivio alguno. Las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire era pesado, casi sofocante. Podía ver sombras moviéndose en los ángulos de mis ojos, pero cuando me volvía, no había nada. El tiempo pasaba, y cada minuto parecía una eternidad. Ya no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla interminable. Cada vez que intentaba comprender lo que ocurría, sentía que mi cordura se desvanecía un poco más. Las visiones de don Alejandro y su secta se hicieron más vívidas, casi tangibles. Podía oler la sangre fresca y oír los cánticos rituales que resonaban en la casa. Estaba claro que aquellas fuerzas oscuras no me dejarían en paz. Mi fuerza física y mental estaba al límite. Intenté gritar, pero no me salía la voz, como si algo me ahogara. Las figuras encapuchadas parecían deleitarse con mi sufrimiento. Sus susurros se convertían en risas macabras. Estaba al borde de la locura, sin saber si había alguna esperanza de escapar de esta pesadilla viviente. Todo intento de recobrar el sentido era inútil. El tiempo y el espacio ya no tenían sentido para mí. Estaba atrapada en un ciclo interminable de terror, rodeada de fuerzas que no podía comprender. Las visiones de don Alejandro y su secta eran tan reales como mi propia existencia, y sabía que estaba condenada a vivir en este tormento eterno. A la mañana siguiente, me encontraron en el sótano en estado de shock. No podía articular palabras coherentes. Solo salían de mi boca murmullos sin sentido. Tenía los ojos vidriosos, fijos en el altar demoníaco que permanecía intacto. La sensación de derrota era abrumadora. La casa, ahora aún más deteriorada, parecía palpitar con un aura de pura maldad. Cada rincón oscuro parecía esconder oscuros secretos, y la respiración de la casa era casi audible, como la de un ser vivo. Me temblaban las manos, incapaces de soltar el diario que se había convertido en una prolongación de mí. Las páginas, antes llenas de misterio, ahora parecían reírse de mi desgracia. Sentía una presencia constante, una fuerza invisible que me aprisionaba. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no encontraba descanso. La línea entre lo real y lo imaginario se había desintegrado por completo. El semblante de don Alejandro aparecía con cada parpadeo, burlándose de mi intento de escapar. Las figuras encapuchadas que antes habitaban mis pesadillas eran ahora compañeros constantes.
Susurraban horribles secretos, riéndose de mi desesperación. Cada rincón de la casa parecía resonar con gritos de agonía, como si los mismos cimientos estuvieran vivos y sufrieran. Estaba perdida en un laberinto de terrores, sin esperanza de encontrar la salida. La casa se había convertido en mi prisión, y las fuerzas oscuras que la habitaban eran mis carceleros. Mi cordura estaba hecha jirones, cada pensamiento distorsionado por la influencia maligna que impregnaba el ambiente. Cuando la luz del día se filtró por las ventanas rotas, me di cuenta de que mi lucha había sido en vano. Era prisionera de mi propia mente, condenada a revivir los horrores de la casa para siempre. El ciclo de terror parecía inquebrantable y la realidad un concepto lejano. Mi cuerpo estaba allí, pero mi esencia se había consumido. La vieja casa, ahora más oscura que nunca, se había apoderado de mí